Muy buenos días, en nombre de Dios y la patria. Sesión. Señor secretario, ¿cuentas? Sí, señor presidente. Se han recibido en la Secretaría de la Comisión las siguientes comunicaciones. Un correo del jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que adjunta una minuta con los cuerpos legales que sería necesario adaptar en concordancia con la modificación al artículo 4 de la Ley de Navegación, que se ha postulado como indicación al proyecto de ley sobre habitabilidad de las embarcaciones. Enseguida hay un correo de don Rodrigo Figueroa, de la Biblioteca del Congreso, que adjunta información sobre el concepto registro grueso y la normativa asociada, relacionada también con el proyecto sobre habitabilidad de embarcaciones. Enseguida hay un correo del señor Leonardo Arancibia, que es el coordinador permanente de la biblioteca con esta comisión, que adjunta un informe actualizado sobre salmones escapados al medio ambiente. Hay también un correo de don Cristian Cubota, representante de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes y Antártica Chilena, por medio del cual solicitan ser recibidos por la Comisión para presentar sus observaciones al proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos. Enseguida, un correo de don Ariel Madera, de Extend, mediante el cual solicita autorización para ingresar hoy en calidad de oyente a los señores Jorge Goldenberg y Francisco Picón. Por último, un correo del jefe de gabinete, el senador señor Piuk, mediante el cual comunica que el senador no podrá asistir al seminario de mañana sobre el proyecto de ley bentónica. Enseguida se ha recibido en la comisión un mensaje del presidente de la República que hace presente la urgencia suma para el proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura. Este proyecto está en la Comisión de Hacienda, de modo que solamente se informa a los miembros de esta comisión para que sepa de las alternativas de tramitación. Y en el mismo sentido, la sala ha acordado ampliar el plazo para indicaciones hasta el lunes 10, el próximo lunes a las 12 horas, al proyecto que modifica la Ley General de Pesca en lo relativo a licencias transables, conocida como la Ley Corta. Señores senadores, muchas gracias. Esta es toda la cuenta. Sí, señor secretario. Señor subsecretario, bueno, bienvenido junto a todo su equipo. Con respecto al mensaje de su excelencia el presidente, a mí me gustaría también que el Ejecutivo le pidiese a las comisiones, sobre todo Hacienda, que acelere esto. Tenemos el proyecto de mitilio desde el 4 de abril en la Comisión de Hacienda. Entonces, es un proyecto que es necesario, que no tiene mayor problema, lo sacamos por unanimidad. Entonces, todavía está 2 meses. ¿No? Entonces, ese proyecto y este también que lo acelere. Y lo otro con respecto a... Yo invitaría a la próxima sesión a la gente de Magallanes, porque también unos dirigentes me conversaron, están medio preocupados. Entonces, sería bueno escucharlo acá, la próxima sesión. Y con respecto al primer punto que dice el jefe de edición jurídica de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, señor Cristian García Huidobro, nuestra junta minuta que contiene los cuerpos legales serían adaptar en concordancia con... Usted me hizo una... Sí. Sí, señor presidente, la verdad es que se invitó para hoy a la... Perdón. Sobre el proyecto de navegación. Sobre habitabilidad, sí. Hemos estado mirando el proyecto sobre habitabilidad y hay que tener en cuenta que es una moción que se inicia en la Cámara de Diputados que modifica la Ley de Pesca para definir una característica específica de algunas naves y asignarles un beneficio. En el debate aquí se ha propuesto, el debate entonces se centró entre la diferencia entre las toneladas de registro bruto y el arqueo bruto. Y la verdad es que ese es un tema que se esperaba resolver en la Ley de Navegación, lo que allá me hace pensar a mí en que hay un problema con la idea matriz de la moción. ¿Y los asesores también? Solo los asesores por ahora, porque hay 30 personas y quería hacer una propuesta. Nada más, mientras tanto, nada más. Entonces, la modificación
de la ley de navegación tendría incidencia en otros tipos de normas, también, por ejemplo, en las normas tributarias. Hay que hacer presente que en toda la ley de pesca no hay ni la menor referencia a toneladas de registro bruto o arqueo bruto. Lo que me hace pensar que tal vez, en lugar del proyecto tal como viene planteado la Cámara, habría que definir un proyecto específico sobre la materia y resolver ese problema en lugar de abrir esta caja de Pandora que podría ser una modificación a alguna de las dos leyes. Eso requiere mayor estudio, tal vez. Si los asesores, por favor, que ingresen los... Y después que ingresen a otra... Los asesores de los senadores, nada más. Y después vamos a llamar a los otros. No, es que como 30 personas. Sí, pues entonces. Lo trajo todo el subsecretario. Quiere que lo aplaudan por él. Bien. ¿Estamos? Senadora Goich. Presidente, yo venía a participar de esta comisión, de la cual no soy miembro, pero sí participo harto en los temas, justamente por la misma inquietud que plantea el secretario. No tuve la oportunidad de estar en la sesión pasada, donde entiendo que resolvieron una indicación distinta, que empieza a tener otras implicancias. Me parece que es razonable revisarlo. Yo, por lo menos, lo planteo desde la perspectiva de los pescadores en el sur austral, lo que sucede en Aysén, en Magallanes, donde el planteamiento que hicieron en esta misma comisión hace algún tiempo cuando vinieron es que no se contabilizara el espacio de bodega que se destina a habitabilidad. Que era un poco el sentido de la moción original, señalaba que el espacio de habitabilidad, pero que estaba sobrecubierta, no se considerara para el cálculo de arqueo bruto, pero lo que necesitábamos solamente es que no se distinguiera si era sobre la cubierta o bajo la cubierta, y con eso quedaba resuelto el problema. Pero al aumentar nosotros el TRG, eso tiene efectivamente otras implicancias que al menos hay que revisarla, y sobre todo desde el punto de vista tributario, qué implicancias tiene el tenerlos a la vista, porque y me parece que lo responsable solamente es alertar sobre eso. Quizás evaluar efectivamente si es que es pertinente presentar otra moción, o aquí se había hablado de otra indicación, pero creo que sobre el tema hay que ver cuáles son las implicancias, y además de hacerlo en la ley de pesca tal cual como planteaba el secretario. A ver, yo le propongo a la comisión, como esto no está en tabla, tenemos invitados, qué sé yo, no lo vamos a hacer perder el viaje. Propongo que la Secretaría, junto con el Ejecutivo y el asesor del autor de la moción, lo revisen, vean lo más conveniente y nos informen, y le damos un tiempo suficiente para que lo puedan. ¿Por qué? Porque también la Asociación Regional de Armadores y Servicios Marítimos también tiene una objeción a lo que conversamos la semana pasada, que le voy a entregar el documento. Entonces yo prefiero que lo hagamos así, con la venia de todos los senadores, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos así y lo revisamos, y a lo mejor es más sencillo lo que ha planteado el secretario. ¿De acuerdo? Bien. Entonces... Bien, ¿hacemos pasar a los expositores? Sí. Bienvenida, diputada. No, presidente. Es un agrado tenerla por acá. Muchas gracias por permitirme estar en esta comisión. Aunque sea un ratito, la verdad es que disculpen la interrupción, pero en puntos varios, presidente, yo le quería tocar un tema solo a modo de información. Me gustaría saber en qué quedó un proyecto de ley que modifica la ley de pesca con respecto a que las marejadas iban a ser fuerza mayor con respecto a poder evitar, ¿no es cierto?, que caducara la inscripción de los pescadores artesanales en los registros respectivos. Yo creo que lo vimos acá en la comisión. ¿Sí? ¿Está despachada por esta comisión? Está despachado y consulta en qué quedó la indicación que hacía alusión a que justamente en estas condiciones de marejada el alga varada no se considerara en la cuota de los algueros, no se rebajara eso. Sí, hay una indicación que se aprobó en la sala. Vamos a revisarla y le damos el dato mientras
Bueno. Avanzamos en la sesión. ¿Ya? Gracias, diputada. Bien. Iniciamos entonces las exposiciones. Sernapesca. Por favor. Bueno, ¿y no podían escuchar los otros expositores? Porque yo creo que sería bueno que escucharan la opinión de Sernapesca. Para que puedan también después dar su opinión de lo que están escuchando. Pase. Bien, antes de iniciar las exposiciones, damos la bienvenida entonces al señor subsecretario de Pesca, don Eduardo Riquelme, al abogado asesor, señor Eric Correa, de Economía, Fomento y Reconstrucción, a los expositores, la señora Jessica Fuente, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de la Asociación de Industria de Salmones de Chile, Salmón Chile, el presidente señor Arturo Clemen, de Conapaya, la vicepresidenta señora Zoila Bustamante, al tesorero señor Marcos Salas y al abogado señor Cristian Tapia. ¿Qué pasa? De la Organización Internacional Oceana, a la directora ejecutiva de Oceana, señora Jesbeth van der Vermeer, la directora de Contaminación Marina, abogada señora Javiera Calisto. No lo voy a repetir porque... Hizo su máximo esfuerzo. Hice mi máximo, es igual que cuando dicen Rabindranath, así que no se haga problema, la entiendo. ¿Ah? Javiera Calisto Valle y la bióloga marina investigada de ciencia, señora Catalina Zapaj. Bienvenido a todos. Tiene la palabra la señora Jessica Fuentes. Buenos días. Vengo del Servicio Nacional de Pesca en representación de la directora nacional. Voy a hacer una breve alusión a algunas normas que dicen relación con el escape de los salmones y luego voy a dar algunas referencias sobre la información estadística que nosotros tenemos de infracciones en esta materia, fundamentalmente infracciones por captura de pesca o acreditación de origen legal del salmón. En primer lugar, la ley de pesca establece que... ¿Este es el cursor? No. Establece que en el artículo 87 que dentro del reglamento ambiental para la acuicultura tienen que contemplarse medidas para la prevención de escapes y el desprendimiento de ejemplares exóticos en cultivo. Esto obviamente incluye a todo tipo de especies en cultivo, pero particularmente habla de ejemplares exóticos. Y estas medidas para la prevención de los escapes tienen que incluir medidas de seguridad de las estructuras de cultivo, atendidas las características geográficas y oceanográficas del sector, las obligaciones de reporte de estos eventos y las acciones de mitigación, todo lo cual va a ser de costo del acuicultor. Es decir, aquí el Reglamento Ambiental para la Acuicultura tiene el deber de establecer ciertas condicionantes que van a
prevenir los escapes. Y fundamentalmente la medida más importante de prevención es que las estructuras en donde se realiza la actividad, es decir, las que se utilizan para la actividad, estén en condiciones aptas a la zona donde se va a realizar la actividad. Cuando nos dicen, no, se me escapó el salmón porque en realidad hubo un temporal, bueno, pero fue un temporal catastrófico, un temporal un cataclismo, porque sabe que en los lagos y Aysén llueve siempre y siempre hay temporal. Entonces no me puede decir que el escape fue porque hubo un temporal. Tiene que ser porque simplemente las condiciones tienen que ser adecuadas al sector. ¿Cómo avanza acá? ¿Puedes avanzar, Eric? ¿Puedes avanzarlo? No me avanza aquí. Por otra parte, el artículo 118 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura establece una sanción o una infracción con relación a los escapes. Aquí hay que explicar que esta norma surge el año 2010. El año 2010, cuando se tramita la ley de pesca en materia de acuicultura y se determina una nueva regulación para la acuicultura en términos de adecuarla a los requerimientos ambientales y sanitarios de esa época, después de la crisis del virus Huiza, una de las grandes demandas que tenía tanto el sector público como la ciudadanía era que se regulara de mejor manera el tema de los escapes. Y claramente no bastaba simplemente que con poner una norma más drástica a la sanción, porque claramente sancionar no resuelve el problema es evitarlo, es realmente evitar que hayan escapes. Y por eso se colocaron estas medidas de prevención que debían incorporarse al rama, pero a continuación se definió como una de las conductas más graves el hecho de que se verifique un escape y que no se hayan tomado las medidas de seguridad que están establecidas por la normativa. Y de ahí surge este artículo 118 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece que en el evento de escape, desprendimiento o pérdida de recursos exóticos, cualquiera sea su magnitud y pérdida, desprendimiento o escape de recursos nativos, que revistan el carácter masivo, y siempre que se hubiere constatado el incumplimiento de la adopción de las medidas de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo o la mantención de las mismas, en ese caso entonces se configura una infracción que va de 500 a 3.000 unidades tributarias mensuales. ¿Por qué digo? Ya, gracias. ¿Por qué digo que esto se definió como una de las sanciones más graves? Porque si uno revisa las sanciones en materia de acuicultura en la ley de pesca, esas 3.000 unidades tributarias es de las más graves que hay dentro de la ley de pesca. No hay más altas, no hay sanciones más altas, salvo, bueno, cuando no se cumple la densidad, que ahí es el equivalente al valor del pez, digamos, el valor comercial. Pero si uno revisa la ley de pesca, estas 3.000 unidades tributarias son las más altas que hay desde el punto de vista infraccional. Y además, a esta sanción, a esta infracción, se le adiciona un procedimiento administrativo, que en esa época se avisoraba, no sé si tenemos la misma evaluación hoy día, pero se avisoraba que el procedimiento sancionatorio administrativo era el más eficiente, el más eficaz. Y por eso tiene un procedimiento especial y tiene una sanción alta. Es que ahí lo voy a comentar. El artículo, por su parte, 118 cuarter de la Ley General de Pesca y Acuicultura establece además una presunción. Es decir, cuando ya ha producido el escape, yo puedo establecer si hay infracción o no hay infracción. Hay que recordar que la infracción no es que se produzca el escape. La infracción es que producido el escape se constate que no se tomaron las medidas de seguridad o no se tomaron las medidas de mantención de las estructuras de cultivo. No basta el escape. El escape per se no es infracción, es el escape más no haber tomado las medidas de seguridad. Pero pese a eso, si hay escape, independientemente de si se tomaron o no las medidas de seguridad, la ley presume daño ambiental en la medida en que no exista recaptura. Es decir, la ley que pide acá una medida de mitigación súper directa. Bien, primero usted tiene que tomar medidas de seguridad para que no se le escapen los peces. Si se le escapa, yo lo voy a sancionar si es que no tomó la medida de seguridad. Pero independientemente de eso, igualmente va a haber un daño y por lo tanto yo lo voy a sancionar conforme a la ley de medio ambiente como daño ambiental si es que usted no recaptura al menos el 10% de los peces. Y ahí va por cuerda separada por las normas de las acciones por daño ambiental que la ejerce el Consejo de Defensa del Estado y las municipalidades. Por lo tanto, ahí teníamos de alguna manera esas tres fases de la situación que se produce respecto a los escapes. Pero ¿cuáles son las medidas de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo y de mantención de las mismas exigidas por la normativa? Como decía anteriormente, la ley exigía que el reglamento ambiental para la acuicultura los estableciera y el reglamento establece las siguientes obligaciones. En primer lugar, disponer de módulos de cultivo y fondeo que presenten condiciones de seguridad apropiadas a las características geográficas y oceanográficas del sitio concesionado para prevenir el escape. En segundo lugar,
hay una verificación semestral del buen estado de los módulos de cultivo. Es decir, aquí no basta con decir entré bien a operar, sino que hay que hacer la mantención continua. Es como la revisión técnica, no basta con que yo tenga el auto al inicio lo tenga bueno, sino que anualmente tengo que comprobar que está funcionando en adecuadas condiciones. Realizar la mantención en caso necesario para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, de lo cual se lleva registro en el centro. Todo centro, además, debe disponer de un plan de acción ante contingencias que establezca las acciones y las responsabilidades operativas en caso de ocurrir un evento de escape que pueda provocar efectos ambientales o negativos adversos. Y entre las actividades que el plan tiene que comprender está la recaptura de los individuos, la recolección y la disposición segura de los desechos, entre otras. El plan de acción ante contingencias siempre va a tener que comprender por lo menos las acciones y el cronograma que se va a desarrollar durante una contingencia, y es eso lo que en definitiva cuando se producen este tipo de eventos verifica tanto Sernapesca como la Superintendencia de Medio Ambiente que se haya aplicado adecuadamente, y si no, ahí se configura también una infracción. Si eventualmente el centro de cultivo tiene una resolución de calificación ambiental que incluye el plan de contingencia, claramente ahí pueden ser dos las vías de sanción, una por la vía de la ley de pesca y otra directamente por la vía de la ley de base del medio ambiente. Además, el plan tiene que señalar los equipos y los elementos necesarios para la correcta aplicación de las medidas. Es decir, no nos basta que nos digan que vamos a hacer una recaptura, sino que tienen que decir, bueno, con qué medios va a disponer, porque después no me puede decir, no, si yo tenía el plan, pero sabe que no me resultó el barco, no me resultó las personas que iban a capturar, no me resultaron los equipos. Eso tiene que estar previsto en el plan de contingencia. Por lo tanto, tiene que contemplarse los medios de transporte, la señalización, la comunicación al Sernapesca, entre otras medidas. Y finalmente, además, también tiene que tener un programa actualizado del mantenimiento de los equipos. Un ejemplar del plan se mantiene en el centro, se tiene que remitir al Sernapesca y tiene que ser conocido por el personal del centro de cultivo. No basta con que exista un plan de contingencia. Obviamente, quienes lo van a aplicar en primer lugar van a ser los funcionarios o los trabajadores más bien encargados de asumir en primer lugar esta contingencia y por lo tanto tiene que acreditarse que es conocido por el personal. El titular, es decir, el acuicultor, debe disponer de los medios adecuados y de personal capacitado para el cumplimiento del plan y obviamente todos los costos son del titular. Y todas las contingencias deben ser informadas al servicio, a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Autoridad Marítima dentro del plazo de 24 horas desde detectado el hecho. Aquí esto es sumamente relevante porque, en definitiva, es aquí donde nosotros podemos tomar mayor cantidad de información, es decir, cuando recién se produce el evento, cuando pasa el tiempo y no se ha tomado conocimiento del hecho, obviamente se altera de alguna manera el sitio donde acaeció esta situación y por lo tanto es más difícil levantar información. Por eso es que este plazo que en principio era de 48 horas se fue reducido incluso a 24 horas. Dentro de las 24 horas tiene que hacerse esta comunicación y si no también sería una infracción no hacer la comunicación. Dado que aquí yo no traje los eventos de escape, a mí me mencionaron que lo que querían conocer eran las situaciones en donde eventualmente pescadores artesanales podían ser infraccionados por captura de salmón. Y son esas las infracciones que traje, no traje los eventos de escape en esta oportunidad. Por favor, evitemos el diálogo. Entonces, lo que yo recogí dentro de la estadística que lleva Sernapesca respecto de las infracciones, desde el año 2007 al año 2019, los casos que nosotros algunas veces hemos hecho nosotros la denuncia, tenemos una que nosotros seguimos, pero que la hizo Carabineros y otra que la hizo la Armada. Fundamentalmente, las situaciones que se dan son extraer el recurso sin tener, obviamente, inscrito el recurso, porque el salmón no es una pesquería y, por lo tanto, se configura la infracción de extraer sin RPA. En dos casos, extraer recursos en veda o no acreditar el origen legal. Estas son las infracciones que nosotros levantamos desde el 2013 al 2019. Como ustedes pueden ver, la mayoría de esas infracciones las ha cursado Sernapesca, pero no siempre es por la misma situación. Ahora, el tipo de agente, nosotros levantamos la información respecto de aquellos pescadores artesanales o respecto a aquellos infractores que tenían RPA, que eran pescadores artesanales, y son estas las situaciones en las cuales nosotros hemos cursado las infracciones. Como les decía, fundamentalmente extraer sin RPA es la sanción una multa
que luego de la modificación de la ley de modernización del servicio es posible que como primera infracción se le aplique amonestación, o sea, podría incluso no aplicarse la multa, sino que por 2 veces podría aplicarse hasta la amonestación cuando se cursa la infracción por extraer sin RPA un salmón, que en este caso esto es del año 2013, antes que se modificara la ley, y por lo tanto ahí se iba a aplicar la sanción, pero aquí nosotros no alcanzamos a tener fallo porque el pescador finalmente no fue habido después de que se le cursó la infracción. Luego tenemos una situación muy similar también, un fallo condenatorio, pero la persona tampoco fue habida y también en este caso fue extraer recursos en veda. Esa conducta hoy día solamente tiene la multa y no tiene la amonestación. Bueno, y aquí los otros casos son por no acreditar el origen legal y extraer sin RPA. Perdón. Finalmente, bueno, el resumen, finalmente tenemos todas esas infracciones que son alrededor de 6 o 7 infracciones que responden a estas 3 conductas: pesca sin RPA, pesca de recursos en veda o falta de acreditación de origen legal. Pero nosotros no tenemos una estadística de denuncias efectuadas por otros órganos, salvo aquellas que nosotros hemos perseguido, que son estas infraccionales. Y nosotros tenemos conocimiento que eventualmente pudiese haber alguna por hurto o robo, porque en algún minuto, a partir del año 2010, 2011, se hizo algunas acciones con el Ministerio Público y qué sé yo, para ver si había realmente una mafia detrás del robo de los salmones. Y tampoco si el Ministerio Público persigue este tipo de denuncias. Por lo tanto, sería relevante o importante levantar esa información si efectivamente respecto de los robos de salmones hay persecución y que donde pudiesen estar involucrados pescadores artesanales, que es la pregunta que finalmente a nosotros nos hicieron llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Yo propongo que escuchemos las exposiciones y después hacemos las preguntas. Son 4 posiciones para darle un tiempo suficiente. Con respecto a lo que preguntaba el senador Sandoval, en el informe de la biblioteca están los salmones escapados hasta el año 18, que suman 2.082.000. A eso hay que sumarle 1,5 millones más del año 19. Son 3,5 millones los escapados. Bien, seguimos entonces. Ofrezco la palabra al presidente de Salmón Chile, parece que le corresponde. Del año 2013 hasta ahora. Presidente don Arturo Clemen. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ilustres senadores. Muchas gracias por esta invitación y agradezco la oportunidad de poder entregar nuestra postura respecto a este sensible tema. Sí. En primer lugar, quería señalarles que el tema de los escapes de salmones es un tema de primordial importancia y bastante complejo por los efectos que pueda tener. Y es un tema al cual la industria es vulnerable, aun cuando se tomen las medidas por las condiciones climáticas en las condiciones de mar donde operamos. Así que sí es relevante y que podemos legislar respecto a este tema y ojalá poder perfeccionar la actual legislación. Básicamente quiero informar, Salmón Chile es una asociación con más de 30 años, agrupa hoy día a 13 productores y 40 proveedores, representa cerca del 80% de la industria de producción de salmón y los principales proveedores. En torno a la industria hoy día hay cerca de 4.000 pymes y 70.000 trabajadores, ¿ya? Y nuestro principal objetivo es trabajar unidos en los principales desafíos sanitarios, medio ambiente, sociales y económicos del sector. La industria está totalmente integrada en Chile, funciona desde desde el DESOE, ¿ya? O sea, los reproductores, después están los periodos de agua dulce, que es alineaje, multiplicación, engorda, cosecha, procesamiento, producto, cliente final. La industria está como productor totalmente integrada y en cada una de las etapas tenemos un entorno de proveedores. Es bastante, ha sido como una norma de la industria tener un entorno de proveedores y la industria está fundamentalmente enfocada hacia su negocio principal, que es la engorda y venta de salmones, ¿ya? Respecto al proyecto,
Salmón Chile tiene una postura bien clara. Estamos totalmente de acuerdo en las exigencias de entrega de mayor información. Después voy a entrar en detalle en cada una de ellas. También estamos totalmente de acuerdo en el perfeccionamiento de la regulación en materia de recaptura de salmones escapados. También nos parece muy positivo el aumento de sanciones y la creación de un nuevo tipo penal, porque efectivamente hoy día es muy complejo la persecución de este tipo de delitos. Y lo que no estamos de acuerdo es en la creación de una nueva pesquería de salmón, la cual voy a entrar en mayores detalles más adelante. Respecto a la entrega en mayor transparencia, hoy día la transparencia es absolutamente el valor más importante de Salmón Chile, y ya desde hace 3 años Salmón Chile realiza un informe de sustentabilidad donde se entrega la información de antibióticos por empresa, ¿ya? Ustedes libremente pueden entrar a nuestra página web, bajar los informes de sustentabilidad, y ahí está la historia del consumo de antibiótico total y por cada una de las empresas socias. Por lo tanto, es hoy día de absoluta transparencia, y tampoco, y si se requiere mayor transparencia, estamos totalmente de acuerdo que así sea. Sí, tenemos algunas sugerencias respecto a la información que cumpla ciertos estándares. Que en caso de antibióticos, lo razonable es que la información se entregue al final de cada ciclo y no periodicidad mensual, porque la verdad que tener una información mensual no ayuda a ningún análisis, porque el consumo de antibióticos tiene que ver como respuesta a determinados tratamientos, y los tratamientos se hacen a lo largo de todo el ciclo. Por lo tanto, el que en un mes haya 0 tratamientos no significa que no se estén usando antibióticos, pero para realmente hacer un buen análisis, lo lógico es que la información se entregue al final del ciclo de cultivo más que mensualmente, ¿ya? O sea, a ciclo cerrado, ¿ya? Tener información intermedia no genera valor al análisis. Y después también sugerimos revisar el contenido de la información, porque hoy día, a raíz de la nueva ley de libre competencia, nosotros como asociación gremial y como industria tenemos una serie de limitaciones respecto a la información. Por ejemplo, hay una serie de información que la Fiscalía Nacional Económica define como competitivamente sensible. No existe una línea muy clara, es una línea bastante gris, pero dado que la ley es nueva, la sugerencia de la mayoría de abogados expertos en el tema es ser más bien cautelosos en la entrega de información. Por lo tanto, Salmón Chile dejó de entregar mucha información que era competitivamente sensible, y también nos sugirieron que aquella información que sea competitivamente sensible tenga un atraso en la entrega de 6 meses, ¿ya? Es bastante curioso, pero así es la ley. Por ejemplo, nosotros no podemos entregar información de biomasa por centro de cultivo. Hemos discutido largamente esto con los abogados. Tampoco podemos entregar información de factores de conversión del alimento, porque ello pudiera, de acuerdo a los análisis de los abogados expertos, se pudiera llegar a deducir el costo de un centro de cultivo en una empresa. La verdad que hemos tenido largas discusiones al respecto, pero nuestra sugerencia es que nosotros felices de que exista más información. La verdad que nosotros vemos que la información, más que un problema, es un beneficio para la industria, no solo desde el punto de vista de poder tener mejores prácticas productivas o tomar mejores decisiones, sino también desde el punto de vista comercial. Pero sí sugerimos, señor presidente, es que se analice esto desde el punto de vista de expertos de la libre competencia, ¿ah? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en entregarla, pero para que no tener algún problema, lo hagamos a través, después de un análisis desde el punto de vista de la libre competencia. Después, respecto de la recaptura, yo creo que es positivo que la legislación reconozca y implemente la colaboración entre las empresas asociadas y las asociaciones de pescadores artesanales. Tal como lo señalábamos aquí, es muy importante es que la recaptura pudiera recuperar la mayor cantidad de peces, o sea, optimizar la recaptura es lo mejor que nos puede pasar, ¿ya? Y lo importante es que si no se actúa el primer día, las posibilidades de recaptura disminuyen considerablemente. En la medida que pasa el tiempo, la tasa de recaptura cae brutalmente, por lo tanto, lo ideal es que esta recaptura se haga desde el día 1 y hasta una semana. Después, las tasas de recaptura bajan muchísimo. Y también sugerimos
que no solo sea con organizaciones de pescadores, sino también con pescadores individuales, o sea, tratar de aglutinar la mayor cantidad de gente en torno a este tema. Y ojalá que también esta relación esté establecida con anterioridad, tener una suerte de plan de emergencia, recaptura, de tal forma que, producido el evento, inmediatamente los pescadores puedan entrar a actuar y no tengamos que entrar a solicitar permisos, autorizaciones, que exista un sistema un plan de contingencia para escape, donde el titular del centro de cultivo pueda inmediatamente activarlo de tal forma a optimizar la recaptura. ¿Ya? Y también es bueno incorporar una definición técnica y operacional de lo que se define como escape de salmones. ¿Ya? Es bueno definir un número, porque muchas veces hay pequeños escapes, productos de situaciones operacionales donde se pueden escapar 5 o 10 salmones. Entonces yo creo que ayuda mucho poder definirlo. En Noruega, por ejemplo, se considera un escape sobre 10.000 peces. Yo no digo que sea eso lo que tengamos que definir, pero es importante que se defina algo para que no quede en una situación vaga. Después, respecto al aumento de sanciones, concordamos plenamente en que es necesario sancionar de manera estricta el robo de especies y el rompimiento de redes y cerco. ¿Ya? Toda negligencia también por parte de los titulares de las concesiones también deben ser sancionadas. ¿Ya? No obstante, respecto al aumento de pena para el caso de falsamiento de declaraciones de industria, planteamos las siguientes observaciones. La sanción a la empresa con la caducidad de una concesión es una pena desproporcionada a la gravedad de la falta. Yo creo que en este sentido, yo creo que tiene que existir un procedimiento sancionatorio, pero tiene que haber un balance entre la gravedad de la falta y la sanción. ¿Ya? Ocurrido el incidente, yo creo que un incidente, para determinar si existió o no existió un escape, se requiere de un tiempo. Por lo tanto, también sugerimos regular un periodo para informar una sospecha de escape que permita actuar tal cual un escape mientras se determine el hecho, sin que con ello caer en una falta. Porque no siempre, dado las condiciones de nuestra operación, es posible determinar si hay o no hay un escape. Les pongo el caso que hace algunas semanas un barco pasó por encima de una jaula y evidentemente había una sospecha de escape, pero no se podía determinar en forma inmediata, pero se informó el escape. ¿Ya? Sin embargo, después de realizar el conteo de peces, se determinó que no hubo un escape. ¿Ya? Es difícil inicialmente poder determinar un escape, entonces yo creo que es bueno que la legislación considere el caso de una sospecha de escape y que posteriormente, con los hechos objetivos, sea confirmado de tal forma que se pueda actuar con mucha prontitud y que el titular de la concesión no tenga ningún problema en hacer esa denuncia. ¿Ya? Después, respecto a la creación de la pesquería, en este punto tenemos una discrepancia un poco más profunda, ¿ya? Donde el proyecto dispone autorizar a los pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero la extracción de especies salmonídeas. Esto implica, en los hechos, la verdad, la creación de una pesquería del salmón. Y esto nosotros consideramos que es perjudicial por dos aspectos. Uno, y esto no tiene que ver con estar o no estar apoyando o no apoyando, o de acuerdo o en desacuerdo con la pesca artesanal. Estamos haciendo un trabajo muy bueno con ellos, pero creemos que por esta vía no es la forma de apoyarlo y ayudarlo. ¿Por qué? Primero, porque falta la evidencia de sobrevivencia. Los pocos estudios que existen no demuestran que el salmón pueda vivir fuera de su confinamiento. ¿Ya? Y al respecto, por su intermedio, señor presidente, yo sugiero que pudieran invitar a la empresa Mowi, que tuvo un importante escape hace un año atrás, y ellos están haciendo un estudio con científicos independientes que apunta precisamente a clarificar si realmente el salmón es capaz de sobrevivir o es depredador. Mucho se habla aquí de que el salmón depreda otras especies, producto de la disminución de distintas pesquerías que hay especialmente en nuestra región. Sin embargo, no existe ninguna prueba científica de que el salmón sea capaz de alimentarse por sí solo
especialmente cuando ha estado toda su vida en cultivado y comiendo un pellet de alimento. Entonces, creemos, y los pocos estudios que hay evidencian que se ha encontrado muy pocas veces en los salmones que se han capturado especies que ellos hayan comido. También es muy probable, a pesar de que no existan estudios, de que el salmón, por ser un animal del hemisferio norte, también sea bastante migratorio. Y eso es evidente porque después de una semana o 2 semanas de producir un escape, prácticamente en torno a las jaulas no hay salmones. Entonces, mi sugerencia, señor presidente, que si pudiera citar a esa empresa porque está haciendo un estudio que puede ser muy valioso para lo que estamos discutiendo, ¿ya? Y también, hace poco tiempo, se ha autorizado a un pequeño grupo de pescadores artesanales en la cuenca de Tolten la pesca extractiva del Chinook. Efectivamente, tanto en el río Tolten como en el estuario Reloncaví y los ríos de esa cuenca existen retornos de Chinook. El Chinook es una especie pacífica que ha sido escasamente cultivada en Chile. Prácticamente fue muy poco en los inicios, pero tanto en Chiloé como cuando se inició en Curaco de Vélez estas experiencias de salmón de ranching, ahí se utilizó el Chinook. Entonces probablemente estos que retornan provienen de ahí, ¿ya? Y se focalizan exclusivamente en el río Tolten y en la cuenca del estuario Reloncaví. Y creemos que, dado los volúmenes que se están produciendo ahí, incentivar la pesca deportiva y limitar su captura para un buen manejo de esas cuencas nos parece correcto, pero no así en los mares del sur de Chile, ¿ya? Un poco como ejemplo, desde todos los años que se ha introducido con fines de pesca deportiva o recreativos y también industrial, es una larga historia las introducciones de distintas especies salmonídeas a Chile, ¿ya? Después, respecto al otro problema que vemos respecto a la pesquería de salmón, es los posibles problemas sanitarios. Hoy en día la regulación contempla una serie de exigencias para llevar el salmón a la mesa. La industria, tal como lo mencionamos en la comisión de la Cámara, realiza 180.000 análisis al año para cautelar la trazabilidad y la inocuidad del salmón. Lo que hace el Ministerio de Salud, más lo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero, no alcanzan a las 10.000 muestras. O sea, el salmón chileno es hoy día el producto alimenticio que más chequeo sanitario tiene que ninguna otra especie que ni siquiera se come en Chile, ¿ya? Y es en distintos puntos de la cadena de valor donde se realiza, y la verdad que debemos estar bastante orgullosos del sistema que es regulado por Senapesca, porque de las 180.000 muestras prácticamente no tenemos positivos en el año, lo cual asegura que los consumidores extranjeros están comiendo un salmón libre de cualquier contaminante y de cualquier antibiótico, que es distinto a que eventualmente hagamos tratamiento de antibióticos. Ahora, para cautelar eso, lo que se realiza es un periodo de carencia, ¿ya? Una vez que se trata el pescado, ¿ya?, no se puede cosechar hasta un periodo que puede ir desde 30 a 90 días para asegurar que no contenga ninguna cantidad de antibióticos, ¿ya? Y previo a la cosecha es que se hacen los muestreos en las jaulas, se hace el análisis, y si el salmón está libre de antibióticos, recién ahí está autorizado para ser cosechado. O sea, estas muestras no se hacen una vez que el salmón ha sido procesado, sino que se realiza previo a la cosecha. Si esa muestra sale positiva, la empresa no puede cosechar hasta que tenga las muestras que demuestren que está libre de antibióticos. Entonces, en este caso, el poder eventualmente generar una pesquería, que creemos que no existe evidencia de que haya una biomasa que razonablemente pueda considerarse para tener una pesquería. Además, lo poquísimo que pudiera capturarse tiene un riesgo desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria. Ahí están los puntos centrales de la cantidad de controles oficiales, y es realmente esta industria lejos la que genera mayor control desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria y sanitaria, ¿ya? No quiero entrar tampoco en señalar de que también Chile en los últimos 4 años ha reducido notablemente el consumo de antibióticos. El año pasado se redujo un 23% y la tendencia sigue siendo a la baja.
En marzo de este año, en Boston, en Estados Unidos, firmamos un convenio con el Monterey Bay Aquarium, que es la ONG de mayor prestigio en Estados Unidos respecto a la sustentabilidad de los mares y los océanos, donde nos hemos comprometido para el 2025 reducir en un 50% más el consumo de antibióticos. Nosotros creemos que el uso de antibióticos tiene que ser reducido, controlado. En Chile no se usan los antibióticos como promotor de crecimiento o como medio preventivo, como sí lo hacen otras proteínas, en el caso del pollo y el cerdo, y el gran problema de los antibióticos vino de ahí, porque tanto en el cerdo como en el pollo, desde hace muchos años, el antibiótico se utiliza usualmente en la dieta alimenticia como un promotor de crecimiento. En Chile, el uso y los tratamientos de antibióticos son totalmente responsables, se le exige igual como en salud humana una receta de un veterinario y la planta de alimentos prepara el tratamiento sí y solo sí existe ese procedimiento. No se utiliza ni como promotor de crecimiento ni tampoco en forma preventiva. El uso de antibióticos en forma preventiva, que es muy usual en salud humana, es uno de los factores más grandes del problema de la resistencia antimicrobiana, que es el problema de fondo con los antibióticos. Entonces, la creación de la pesquería del salmón también creemos, y esto tampoco tiene que ver con que nosotros creamos que en este mundo del artesanal ellos van a estar involucrados en esto, pero sí hoy día el tema de los robos de salmón es un problema. Y no son por la forma en que han actuado las policías, no son los pesqueros artesanales los que están involucrados en esto, pero sí existen hoy día mafias organizadas en torno al robo del salmón, ¿ya? Solamente como ejemplo, no quiero extenderme, pero solamente quiero darles como ejemplo que en lo que va corrido de este año han 11 querellas ya. Y Salmón Chile, con el objeto de realmente asegurarnos de que estos delitos sean sancionados, hemos creado una fiscalía antirrobo y tenemos abogados que se preocupan de que cada vez que existe un delito se procede a hacer la denuncia, porque hace muchos años atrás, dado la ineficiencia del sistema y la falta de sanciones, las empresas simplemente no hacían las denuncias porque al final era una pérdida de tiempo y dinero. Para subsanar eso, Salmón Chile tiene una fiscalía antirrobo que se hace responsable de hacer las denuncias y hacer el seguimiento judicial de tal forma que se llegue a una sanción. También solo en los últimos 30 días han sido incautadas 35 toneladas de salmón robado, 35 toneladas en los últimos 30 días y en lo que va del año 85 toneladas. O sea, hoy día la cuantía es enorme, ¿ya? Estimamos que los robos son del orden de 100 toneladas por mes y el producto no siempre se detecta el robo, es difícil controlar desde el centro hasta la cosecha. Hoy día los sistemas en las jaulas son de alta tecnología, los centros de cultivos tienen vigilantes, los centros de cultivos tienen radares, los centros de cultivos tienen sensores de temperatura que puedan determinar el acercamiento de una nave. La verdad es que aún así, con toda esa tecnología y por las condiciones de aislamiento, es muy difícil y seguimos siendo vulnerables. También se produce el robo por hechos de colusión entre los que operan los centros de cultivo y los delincuentes, ¿ya? Y el problema va efectivamente en aumento, ¿ya? Y creemos que esta creación de la pesquería va a generar un incentivo para que esto siga en aumento. Y también la problemática del robo de salmón no es un hecho aislado, es parte de una problemática general. También un problema grande dentro de los artesanales es hoy día la pesca ilegal, ¿ya? La cantidad de robo de recursos hidrobiológicos lo vemos en todos lados, lo vemos como en las zonas de manejo. También los pescadores artesanales tienen que organizarse para evitar el robo. O sea, no es un tema aislado esto de que el salmón sea atractivo. Y también generar un incentivo al robo va a potenciar los delitos anteriores, porque obviamente estas mafias que ya llevan muchos años y que están organizadas van a tener un portafolio de productos mayores al cual puedan hacerse cargo. Y también a esto se suma la dificultad para fiscalizar para las policías y la Marina. Son 350 centros de cultivos expandidos desde Puerto Montt hasta Magallanes, por lo tanto es muy complejo poder tener una buena fiscalización a pesar de los esfuerzos tanto privados como de las policías, ¿ya?
Entonces, la creación de la pesquería del salmón es un incentivo cuestionable y podría generar un efecto no deseado. El robo de salmón se ha incrementado. Hoy día, mucha de la totalidad del salmón fresco que se vende en ferias, incluso en terminales pesqueros, es de origen ilegal. De todo es sabido que en el terminal pesquero de Santiago no entra nadie y la mayoría de la pesca que ahí se vende es ilegal, no existen las facturas. Por lo tanto, yo creo que el permitir la captura de salmones, de crear una pesquería tiene un alto riesgo, lo cual no significa que nos organicemos súper bien con los pescadores artesanales para generar la mayor cantidad de recaptura posible, ¿ya? También tenemos un daño en la imagen porque hoy día no solo el salmón robado se consume en Chile, sino que se exporta también, se blanquea y se exporta, por lo tanto pudieran detectarse afuera del país embarques que tengan contenidos de antibióticos y pueda existir un recall de parte de las autoridades sanitarias extranjeras. Así que eso, les agradezco el tiempo. Para cerrar, señor presidente, quiero señalar que en las próximas semanas también, y apuntando en la línea de este proyecto, Salmón Chile va a sacar un manual de buenas prácticas para las infraestructuras de cultivo y fondeo, donde pretendemos generar altos estándares, que sí lo están, pero queremos asegurarnos de que la industria tenga los más altos estándares en ingeniería de fondeo y jaula, de tal forma a minimizar los escapes. Muchas gracias. No, gracias a usted, presidente, don Arturo Clemen. Bien, ofrezco la palabra para seguir avanzando y tengamos tiempo para hacer algunas consultas. Ofrezco la palabra a la señora Zoila, representante de CONAPACH, vicepresidente de CONAPACH. Ya, claro, porque yo como está esta chica, entonces que se lleve esto me lo responda. Sí, sí, por ahí viene el caballero. Buenos días, presidente, buenos días a los señores senadores y subsecretarios y todos los que están presentes. Primero, dar las gracias por la invitación a este proyecto. Nosotros lo venimos trabajando desde la Cámara, desde la Comisión de Pesca de Diputados y hay varias cosas que nosotros logramos colocar al otro lado que hoy día se están viendo reflejadas dentro de este proyecto, pero también hay algunas cosas que queremos transmitir. La presentación la va a hacer mi compañero Marcos Salas, ya que él es experto en el tema de salmón, igual que el señor que nos acaba de anteceder. Así que, con su venia, presidente, quiero darle la palabra a don Marcos Salas para que él haga la exposición. No hay problema. Don Marco, por favor, y usted es un hombre de mucha experiencia ya en estas materias, así que sabe. Lo que pasa es que me interesa y que hagamos consultas. Sí. Entonces, para que tratemos... Bueno, señor presidente, buenos días a todos los senadores, autoridades presentes. Es un tema bastante apasionante para muchos y para nosotros también, que ha sido una de las cosas que nos ha complicado la vida en el sur de Chile principalmente. Así que vamos a entrar en materia rápidamente, a darle las gracias a la exposición de la Subsecretaría de Pesca, porque efectivamente nosotros del año 2005 adelante hemos estado trabajando en el RESA y el RAMA, que son reglamentos de acuicultura, y que tuvimos que hacer unas movilizaciones bastante fuertes en Quillón para que se pudiera aplicar. Lamentablemente, después de esa modificación del RESA y el RAMA, que se empezó a aplicar el 2005 en adelante, volvimos el 2013 a caer de nuevo a no aplicación de la normativa establecida. Y lo que mencionaba recién la encargada de la Subsecretaría de Pesca tiene toda la razón. Y voy a empezar por ahí porque tenemos que explicar el tema de la seguridad establecida ya. Hoy día en el proyecto se establece que queremos ver normativas de seguridad para los escapes de salmón. Pero esas medidas ya están existiendo en el reglamento. Desde que se creó hace bastante tiempo la normativa para instalar los centros de cultivo. Cuando uno va a pasar una revisión técnica del automóvil, tiene normativa de seguridad para el automóvil. Aquí se le está pidiendo normativa de seguridad para instalar una jaula, y lo dijo bien la encargada. Normativa contemplando los vientos, profundidad, carga de la balsa y la fuerza que va a ejercer la presión sobre los muertos que tenemos en el centro de cultivo. La última denuncia que hice en la Comisión de Pesca, en la Comisión de Diputados,
fue efectivamente un escape de salmones no informado en Quillón, frente a Quillón, la isla Cailín, en donde el informe de la salmonera y el informe de la medio de prensa decía que los muertos habían cedido y que la jaula se había remangado. Por lo tanto, al arremangarse la jaula, se escaparon los salmones. Y nosotros estuvimos capturando más de una semana, 200, 400 kilos por pescador, pero eso no fue, digamos, declarado. Senapesca hizo la denuncia formal. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué ha pasado con esa denuncia, con la fotografía y toda la denuncia que hicimos como pesca artesanal del escape de salmón? Y las fotografías están de donde la jaula se arremangó. Y hasta el día de hoy no tenemos tampoco la respuesta, que la denunciamos en la Cámara de Diputados, la investigación que se tiene que haber hecho por el escape de salmones. Los salmones pesaban entre 1,2 kilos, 1,5 kilos, estaban súper sabrosos, no tenían la cantidad de antibióticos para hacer daño, sino que es súper rico y todavía tenemos para poder consumirlo. Por ahí quería empezar. Hoy día hay normativa en el país, en la ley, que no se están cumpliendo. No se cumplen. Gracias a Dios el Senapesca hoy día ha estado fiscalizando más por las denuncias. Y la señora Alicia hoy día ha encontrado en varios centros de cultivo peces muertos, aposados, al lado de las jaulas. Mortalidad. Y yo le encuentro toda la razón, señor presidente, de los salmones. Hoy día la mafia está dentro de la salmonera, no está fuera de la salmonera. Con todas esas medidas de seguridad, acercamiento de cualquier nave extraña a una jaula se detecta. Las cámaras de vigilancia son de 360 grados. Con toda la tecnología que existe hoy día, se le escapan, se le pierden sus salmones. Porque la mafia está dentro de la empresa salmonera, no fuera de la empresa salmonera. A los pescadores artesanales que encuentran, los contratan para acarrear los salmones. Tengo tantas toneladas, acércate al centro, cárgalo, y ellos se hacen de transportistas. No los quiero justificar, porque exactamente vamos a plantear nosotros qué opinamos sobre el tema de las sanciones. Démosle entonces. Ahí tenemos una introducción, desde la introducción usando estos datos históricos, extrapolando a la actualidad el nivel de potencial de escape de salmonidio alcanza 4,4 millones al año, cuyo consumo potencial de especies nativas podría llegar a 31.500 de peces pelágicos, 17.500 de crustáceos y 4.950 de otras especies marinas. Yo he encontrado hasta ratones dentro de los salmones, por decir que no comen nada más. Hasta ratones. Por el contrario, en ríos y lagos de Chile el impacto negativo que ha tenido con la fauna nativa está mayormente documentado. Asimismo, como potencial problema se puede indicar que a mayor frecuencia de intensidad de escapes, mayor riesgo establece poblaciones silvestradas de nuevas especies, adicionales al salmón chinook, trucha arcoíris y trucha café, que ya han invadido la costa de Patagonia. Necesidades de legislar sobre la materia. Durante todos estos años de presencia salmonera en la región de los lagos hemos sufrido un tratamiento de criminales por capturar salmones en nuestras redes y espineles. Esto se repitió a propósito del masivo escape de salmones desde el centro de Punta Redonda en Isla Gual de la empresa Marijarve el 2018, en que fueron detenidos y denunciados por hurto numerosos pescadores y personas comunes y corrientes que capturaron estos salmones en los días siguientes al escape. Observación al proyecto de ley. Artículo 1. Autoriza a los pescadores artesanales inscritos en los registros pesqueros artesanal de extracción de especies salmonídeas presentes en el área marítima correspondiente a su región. Las cantidades extraídas por cada embarcación deberán ser declaradas al Servicio Nacional de Pesca y Agricultura. Esta autorización solo será aplicable en el área marítima. Observaciones. Estamos de acuerdo en que se establezca una autorización de carácter general para la captura de especies exóticas en la región en que se encuentre inscrito el pescador artesanal. Nos parece que el concepto a escapar especies exóticas, porque en el futuro es posible que existan cultivos de especies no salmonídeas, pero exóticas, que se intenten cultivar en nuestro país. O sea, ya lo estamos poniendo el parche en telería, hoy día son salmones. Mañana quizás que otro pez exótico pueda venir y estamos diciendo que se aplique la misma medida. Respecto a suscribir la autorización en el área marítima, se desconoce que la pesca con enmalle se realiza tradicionalmente en la desembocadura de los ríos, especialmente en el sur de Chile. Acá nosotros estamos
diciendo una cosa. Estamos estableciendo que se pueda capturar, pero también queremos decir que no queremos que haya salmón escapado. Nosotros como pesca artesanal no es que se quiera decretar, como dice el señor presidente, de salmón una pesquería. Nosotros no queremos salmón escapado. Ojalá en ningún día tengamos salmón escapado. Y ojalá en ningún día en nuestras redes aparezcan salmón escapado. Por lo tanto, la apreciación, mi estimado presidente, es totalmente diferente. Los pescadores artesanales que pescamos peces, no queremos pescar sus salmones en el agua, no queremos que haya una pesquería para que estemos establemente capturando salmones. Y como usted lo dijo, sabemos muy bien que el salmón en la jaula alrededor dura una semana, a reventar 10 días, y empieza a circular alrededor de su casa y empieza después, cuando no tenía alimento, empieza a consumir lo que encuentra. Usted le tira un clavo al salmón escapado y se lo come. Usted le tira una piedra y se lo come, porque no sabe lo que es la naturaleza, hasta que después con el sabor empieza a aprender qué es lo que es un puye, qué es lo que es un pejerrey y qué es lo que le gustó más. Empieza a saborear y ve qué es el recurso que más le gusta y empieza a consumirlo. Empieza a conocer el medio ambiente. Y es muy inteligente. Entonces, los que hemos sido pescadores toda la vida sabemos cómo se comporta la naturaleza de los animales y de los peces en el medio ambiente. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, ojalá no tengamos ni un escape nunca más. Ojalá todas las medidas de seguridad se cumplan y no tengamos estos problemas de ninguna índole. Sigamos, señor. Observaciones. Hay artículo. El delito. La sustracción de especies desde un centro de cultivo será sancionada con las penas establecidas en el artículo 440 del Código Penal. Con la misma pena se sancionará la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde el centro de cultivo. Observación. No existe inconveniente en su tipificación. Nos interesa que se separe claramente los escapes accidentales de los provocados por los terceros. Debe tenerse presente que las empresas realizan acciones de vigilancia, como también lo dijo el señor presidente, tecnología y personal, y es también su responsabilidad evitar los hurtos y los robos. Artículo 3. Producido el escape de esta especie de salmonía, quiero decir anteriormente que no estamos en contra de que se pueda aplicar todas las sanciones penales a quien encuentren, obviamente, robando salmones. No vamos a estar diciendo, pucha, el pobrecito se equivocó. No, o sea, se aplique lo que tiene que aplicarse y drásticamente. Así también nos estamos refiriendo a la irresponsabilidad de lo que acaba de mencionar anteriormente. O bien hace, bueno, bien luego, lo voy a mencionar mejor. Vamos a seguir. Producido el escape de especies salmonía en un centro de cultivo, habrá una prohibición de captura de dicha especie en el área marítima de la región que corresponda mientras dure el plazo de la empresa afectada tenga una recaptura de acuerdo a lo establecido en la norma respectiva. Observaciones. Adelante. Es concordante con el primer artículo propuesto de que la regla general es la posibilidad de captura y que la excepción sea cuando exista un escape reportado para los efectos de facilitar la recaptura de los ejemplares por parte de la empresa. Se reitera opinión de modificar especies salmonídeas por especies exóticas. Se propone agregar que por resolución del Servicio Nacional de Pesca determine el área sujeta a la prohibición. ¿Tenemos otra ahí de lo mismo, no? Ese es el artículo. Ya, lo que establecimos nosotros acá, lo mismo que plantea el señor presidente, que habiendo en el REPLA hoy día ya una normativa de exigencia a los salmoneros para que puedan recapturar, no obstante, hoy día no está lo que planteaba él y nosotros también queremos reforzarlo, que tiene que haber un plan de contingencia desde ya establecido en los centros de cultivo, en la empresa, en el servicio, en donde cual ocurra un evento de estos, inmediatamente se aplique el plan de contingencia, porque de aquí a que esperemos que salga una resolución, los salmones ya no están. Por lo tanto... lo que estás compartiendo. Ya. Entonces, producido el escape de salmones, observaciones... Ya. Debería considerar la participación de los pescadores artesanales no asociados, estamos de acuerdo con eso también, mientras más gente que sepa pescar salmones esté dispuesta, estamos de acuerdo que no solamente los organizados podamos hacer este trabajo con las empresas,
creemos que esta posibilidad debe estar definida con anterioridad a los planes de contingencia de cada centro, dado que el éxito de la recaptura es en las primeras horas de ocurrido el escape. Proponemos que el plan de contingencias acompañen los listados de los pescadores y organizaciones que actuarán en caso de ocurrir escapes en un centro determinado. No olvidar que los peces escapados deben ser removidos del medio por ser especies exóticas que causan daño a la especie nativa. Esto es lo que reiteraba delante. Nosotros no queremos de esta especie en nuestro sector, por lo tanto, también es muy importante que estos protocolos estén listos y también hacer un acuerdo con las empresas de poder decir cuáles son los pescadores que normalmente están trabajando en el agua. Porque aquí tenemos que diferenciar lo que él mismo planteaba. Hay gente que se dedica al robo, pero hay gente que se dedica a pescar. Y nosotros estamos dispuestos a que tengamos una nómina de pescadores que normalmente estamos capturando peces y que la autoridad sanitaria, la autoridad de las autoridades de los salmoneros, Cernapesca, todos sepan normalmente cuáles son los pescadores de las comunas que hay esta especie y cuáles son los que capturan. Por lo tanto, estando todos en normas de los acuerdos que podemos llegar, creemos que podemos hacer un trabajo súper eficiente para que no se escapen por parte de ellos y recapturarlos lo antes posible, porque el ciclo, y es verdad lo que dice nuestro presidente de Salmón Chile, cuando se escapan los salmones, efectivamente tenemos a más tardar 2 meses que todavía encontramos 10, 20 kilos de salmones por algún sector porque se van alejando de la jaula. Le pongo un ejemplo. En Quellón, frente a Quellón, Cailín, se arrancaron 200.000 unidades. Las primeras 2 semanas capturamos una gran cantidad. Después ya mermó a 30 kilos. Después 10 kilos, de vez en cuando salían 5 kilos, pero esa captura se trasladó al sur de Quellón, cerca de Inío, dando la vuelta a la isla Chiloé. Empezaron a aparecer al otro lado, hasta que, obviamente, con el lobo y los otros caballeros que comen salmones empiezan a disminuir su cantidad. Y eso es verdad. Después, cuando aparecen los salmones, también son para los retornos, vienen a desovar y vienen otras cantidades que no son las cuando se escapan. Nosotros conocemos los periodos, los sistemas, pero en verdad no es una pesquería para que esté en las ferias, para que esté en los mercados, para que estén acá, sino es una pesquería para eso. No es como la merluza, no es como el robalo, el pejerrey, que son pesquerías que tenemos constantemente en esos negocios en donde efectivamente no están con los documentos. Y eso hay que hacer algo, porque en todas partes tenemos salmones con diferentes condiciones, salmones que se venden en la feria con mortalidad, que son mortalidad. Le cortan la cabeza, le cortan la cola, lo filetean y ese es un pez que está malo. Pero los chilenos lo consumen. Y ese sí que está contaminado, porque aparte de ser mortalidad, tiene, en vez de beneficio, tiene cosas malas. ¿Ya? Las empresas que administran un centro de cultivo deberán mantener actualizada una declaración sobre las condiciones de seguridad en las instalaciones bajo la forma y condiciones que fija el reglamento que dictará la autoridad competente en el plazo de 12 meses con dictado de la publicidad de la ley. Observación en el artículo 87. Segunda parte, ya regulada esta materia, dispone asimismo de... Esto es lo que ya se explicó, no lo voy a repasar, la subsecretaría delante en sus observaciones. Démosle nomás. Eso ya está explicado por la subsecretaría de Pesca. Sí, eso ya lo explicaron ya, con respecto a la seguridad. Vencido el plazo, la autorización de captura de las especies escapadas adquiere la condición de animales bravíos, por lo tanto, permitiéndose nuevamente su captura y comercialización por parte de los pescadores artesanales. Esta autorización solo será aplicada en el área marítima en la región. Observación. Conforme al artículo 608 del Código Civil, se llama animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Los domésticos, los que pertenecen a una especie que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, los domésticos, los que sin embargo de ser bravíos por naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conservan las costumbres de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos y dependiendo de esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos. Este artículo propuesto viene a ratificar una opinión existida en el sector pesquero en torno a que finalizado el periodo de recaptura
se entiende que los peces no capturados adquieren la condición de bravío susceptibles de adquirirse por modo de adquirir ocupación. En que siendo titular de una concesión la autorización de agricultura falsamente declare o denuncie un escape o especie de cultivo confiado, será condenado a presidio menor en su grado máximo y multa de 10 a 3.000 unidades tributarias. Esto mismo también lo explicó en delante la señorita de la Subsecretaría de Pesca. Si resultare condenada por los hechos descritos en el inciso anterior, conducirá a la concesión caducará la concesión de conformidad con el artículo 106 de la ley. El proyecto permite capturar salmones que estén en medio libre, sanciona al hurto en los centros como rotura de redes y con este artículo sanciona la falsa denuncia de escape haciéndose cargo de la situación en que la empresa prefiere soltarlo o llevarlo al vertedero en caso de que estén enfermos. Aquí nosotros sí vamos a hacer el hincapié, lo que dijo la señorita de la Subsecretaría de Pesca, que son las multas más altas que hoy día tienen las sanciones por esta normativa de escape salmón y que normalmente muchas veces no se aplica. Pero también estamos de acuerdo en que aquí se tiene que cortar ya definitivamente que muchas empresas les sale más barato soltar los salmones que se les pasan de maduro porque tienen mucho y no lo alcanzan a cosechar, porque ha pasado en mucho a lo largo de la historia de salmones. Por lo tanto, hoy día hay un tremendo problema de vertederos, con lo que he denunciado recién. La encargada nacional ha encontrado peces apilados en las balsas jaulas, que son mortalidad, para no declararlos, para botarlos al vertedero, y esto hace muchas veces que esos salmones que están enfermos es más fácil soltarlos que cosecharlos o declararlos o matarlos. A nosotros nos parece claramente que esta multa se paga con cualquier empresa salmonera, paga las multas. Las sanciones tienen que ser ejemplarizadoras para estas costumbres que hoy día se siguen haciendo, y ese centro que se detecte soltar libremente, sin ningún motivo, los salmones, tienen que ser cerrados y clausurados definitivamente. La otra vez, en la ley establecía también con los temas de contaminación, ya sea de antibióticos o la contaminación del fondo marino aeróbico, se tendría que bajar la cantidad de producción en una balsa jaula. ¿Qué se ha hecho hoy día? Se firman los documentos por los veterinarios a 2 a 3 meses autorizando que están esos centros libres de contaminación. En el último taller de buceo seguro que hicimos en Puerto Montt, en la Mesa de Buceo Seguro Nacional, se hizo una investigación de la seguridad de buceo de los buzos en la salmonera y no cumplía el 98% las exigencias de seguridad. Y encontraron libros firmados a 3 meses con el mismo lápiz, con la misma tinta y con la misma letra en la fiscalización que se hizo por 5 años. Por lo tanto, creemos que aquí la fiscalización debe seguir siendo más drástica y tiene que ser ejemplarizadora, porque si no, para los dos lados queremos que se cumplan las normas. Con esto termino para decirle que estamos muy de acuerdo que no haya ningún escape de ningún salmón para que no se produzcan ninguna cosa. Conclusiones. CONAPACH apoya la idea de legislar en torno a la autorización legal para la captura de especies exóticas y escapadas. Apoyamos la idea que esta autorización tiene como límite los periodos de recaptura en áreas marítimas acotadas por resolución del servicio. Apoyamos la idea de establecer la participación de los pescadores artesanales en las tareas de recaptura. Apoyamos la propuesta de establecer el carácter de animales bravíos de peces escapados, autorizando legalmente la captura una vez terminado el periodo de recaptura. Eso es lo que teníamos que presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco. Yo le quiero pedir disculpas a la Organización Oceana, nos pilló la hora, tenemos sesión a las 12, pero quiero pedir, aprovechando las 3 exposiciones, si puedo prorrogar por 10 minutos más la sesión para que podamos hacerle consulta a los 3 expositores y la próxima sesión invitamos a Oceana. Ofrezco la palabra. Senadora Aravena, después el senador Puig, tratemos de hacerlo más conciso. Sí, lo mío es bien breve, agradecer las exposiciones bien claras y hay bastantes puntos en común en las exposiciones. Solo yo pediría a la Biblioteca del Congreso la posibilidad de alguna
información sobre legislación comparada. Tenemos países que se han nombrado acá como Noruega. Sería interesante ver datos estadísticos de cuánto es el porcentaje que ellos tienen, cierto, de pérdida. Por otro lado, cómo se hacen cargo ellos como país de estas situaciones si es que ocurren. Sería importante para poder nosotros poder ir trabajando el proyecto. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a Cernapesca. Recordar que hoy, 5 de junio, es el Día Internacional contra la lucha contra la pesca ilegal. Esta es una medida que propuso la FAO y por eso en Santiago están reunidos el acuerdo de las partes. Hay de los 60 estados que son partes están reunidos y por eso la presidenta que fue nombrada por Nueva Zelanda, que la pidió y ratificada, es precisamente Alicia Gallardo, Cernapesca. Reconocer entonces que la lucha a la pesca ilegal es lo que de alguna manera queremos buscar y por eso 2 preguntas, señor presidente. Una a los salmoneros, que es referida a el tiempo. Él decía se necesita cierto tiempo para poder detectar si efectivamente existe una fuga, eso es uno. Y lo segundo, al mundo artesanal, que de reconocerle que efectivamente lo que ellos han propuesto, lo que queremos, no queremos salmones escapados. Y por eso, ¿qué antecedentes han entregado ustedes a la autoridad fiscalizadora respecto a las mafias dentro de la salmonera? Eso sería eso, presidente. Gracias, senador. Senadora Muñoz. Sí, señor presidente, a Cernapesca, a su representante, a quien felicitamos por el cargo de coordinadora, que está jugando hoy día un importante papel en el combate a la pesca ilegal. Yo solamente, cuando ella se refiere al artículo 118 ter de la Ley General de Pesca, ¿cuáles son los instrumentos para constatar el incumplimiento de las medidas? Eso no sé qué instrumentos usan ustedes, puede ser que esté claro, yo no lo conozco mucho. ¿Y cómo se establece el 10% de la recaptura? Eso, pues. Antes que responda, yo quiero hacerle algunas consultas. Yo quiero recordar que este es un proyecto que obedece a una realidad que se vive en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes. Esa es la realidad. Dentro del articulado del proyecto se permite que los pescadores artesanales la extracción de especies salmonídeas en el área marítima de su región y establece un procedimiento, como aquí se vio, que considera un periodo de recaptura para la empresa y después... yo quiero hacer una consulta a la empresa. Primero, se señaló por parte de ustedes que dentro de las causas de los escapes está la mantención y manejo de las balsas jaulas. En esta dirección, ¿existen certificación de balsas jaulas? ¿Cómo se controla la instalación de estas balsas jaulas? ¿Cada cuánto tiempo se les realiza mantención y monitoreo? En los 87 casos de escape masivos ocurridos, como dije hace un rato atrás, del 2010 adelante, ¿se dilucidaron las causas de los escapes? Y en el ámbito ambiental me llamó la atención algo que... ¿cuál es el daño que pueden generar? Yo tengo en mis cálculos 3,5 millones, lo vi por ahí con Apache tiene 4,4 millones de individuos escapados. Porque el presidente dijo que el problema de los antibióticos, no le dio la importancia que uno le puede dar, a lo mejor con bastante equivocación. Pero el problema es que la información de antibióticos es de interés para la salud pública y también es preponderante para los mercados. Esa para la empresa. Para la directora de Cernapesca, la verdad que me llamó la atención que nos mostrara usted solamente las infracciones a los pescadores artesanales. Bueno, este proyecto es del salmón escapado. Entonces, la infracción a los pescadores en realidad no viene mucho al caso. Después me contesta. Y segundo, con respecto a la fiscalización, ¿cómo se realiza la fiscalización a los centros de cultivo para prevenir el escape masivo de los peces? Y respecto vuelvo a los 87 casos, ¿qué tipo de sanciones se aplicaron a los titulares de las concesiones en estos 87 escapes? Y por último, respecto también a los antibióticos, a su juicio, ¿el alto uso de antibióticos tiene que ver con condiciones naturales de enfermedades presentes en nuestro ambiente o también con el manejo sanitario de los centros de cultivo? Y eso era. No sé, cualquiera de los dos. Ahí están las preguntas de los tres, de los cuatro. Respecto de... Perdón, me tomé la palabra. Respecto a los instrumentos para establecer el cumplimiento de medidas de seguridad,
el reglamento ambiental establece una certificación. Tiene que estar certificado tanto la instalación como las mantenciones, que son anuales. Y bajo esa premisa uno puede verificar si eso está al día o no está al día, en qué condiciones se realizaron. Respecto de cómo se establece el 10% de recaptura, lo que se hace es una contabilización de alguna manera de lo que tenía el centro de cultivo antes y de lo que de lo que se supone que se escapó. Y la forma de determinar la recaptura es que nosotros solamente reconocemos como recaptura aquello que es el titular del centro de cultivo entrega e ingresa a una planta de proceso. Es decir, aquí es una verificación física, no es documental. O sea, nosotros tenemos que ver los peces recapturados. Si no vemos un pez recapturado, eso no es recaptura. De hecho, por eso en algún minuto una empresa pretendió acreditar una recaptura de salmones porque supuestamente unos pescadores artesanales habían dicho que los habían sacado. Eso para nosotros no es una acreditación de recaptura y jamás lo hemos validado. Nosotros solamente validamos en la medida en que vemos el pescado recapturado. Y eso se ingresa a planta y ahí Cernapesca lo contabiliza, y por eso que normalmente o en general los porcentajes de recaptura pueden diferir entre lo que Cernapesca acredita y lo que la empresa dice que recapturó, porque obviamente a nosotros nos tiene que mostrar lo que está recapturando. Respecto de lo había dicho, está la certificación de la instalación y de la mantención de las estructuras. Las infracciones, senador, yo me acoté a lo que decía el oficio, por eso nosotros tenemos toda la información y podemos venir nuevamente y podemos traer más información sobre los escapes, sobre los resultados de las otras sanciones, porque como decía el oficio, que querían ver en realidad el tema infraccional respecto de los pescadores artesanales, yo traje esa información, pero el resto yo la tengo, la podemos traer, si ustedes nos invitan de nuevo, podemos traer el resto de la información referida al tema de ya derechamente al tema de los eventos de escape, las sanciones, porque hoy día yo no las recuerdo, los resultados no los tengo hoy día en mi memoria. La fiscalización a los centros para prevenir escape, se hace por la vía de se hacen visitas, obviamente, determinando las condiciones en que se encuentran las estructuras, y además por la vía de verificar de que las mantenciones y las certificaciones también se encuentren al día. Y respecto a los antibióticos, ahí yo voy a comprometer a la directora, si ustedes lo estiman conveniente, que la puedan invitar. Ella es una experta en esta materia, obviamente yo no podría atribuirme a hablar de los antibióticos ahora, si es que puede venir en otra oportunidad. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, respecto a la pregunta suya, a mí me parece que entre 3 y 4 días para acreditar el escape resulta razonable, como para después de eso acreditar que sí existió o no existió el escape. 3, 4 días no. Respecto al tema de las jaulas, no solo tenemos que certificar ante Cernapesca, sino que en general la industria está toda asegurada, las biomasas, por lo tanto las compañías de seguro también solicitan una certificación en general por organismos internacionales. Por lo tanto, existe una doble certificación. Ahora, respecto al manual que estamos emitiendo como Salmón Chile, vamos a exigir una certificación independiente también. O sea, yo creo que el nivel y el estándar de las estructuras de cultivo y los fondeos hoy día son hechos con la más alta ingeniería que existe. Por lo tanto, yo creo que no el problema, hay que incentivar a que cada día sea mejor, que se tecnifique más, pero no creo que el problema va por ese lado. En general, los escapes son más bien productos de accidentes y también, no hay por qué decirlo, también negligencia. ¿Ya? Respecto a los antibióticos, no es que le quite la importancia, sino que quería centrar mi presentación en torno al tema específico del escape, que colateralmente tiene que ver con el tema de que el uso de antibióticos exige una mayor trazabilidad, y eso es lo que nosotros creemos que al tener una pesquería abierta se saldría de las manos la trazabilidad. Sin embargo, señor presidente, el tema de antibióticos es una de las más altas preocupaciones de Salmón Chile, de la industria, y en el futuro, si ustedes requieren también de mayor información, no tenemos ningún problema en poderles entregar la máxima información, porque es un problema que estamos atacando y que queremos definir a la brevedad posible cuándo podemos cultivar sin antibióticos. Muchas gracias a todos los expositores. Una última pregunta. A raíz de las exposiciones, y sobre todo la de Salmón Chile, o sea, ustedes no tendrían ningún problema que los pescadores artesanales en sus redes aparezcan cualquier día, salmones, qué sé yo, y no sean infraccionados. En absoluto, yo creo
esa es una circunstancia que uno no puede desconocer. O sea, absolutamente. O sea, ojalá ellos le den el mejor uso a ese pescado que llega. O sea, lo que nosotros no solamente capturarlo, sino también que aparezca en el río, Sí. capturarlo O sea, y comercializarlo. ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. Sí. No, lo único que quiero que señalar ahí que nosotros, lo único que nos preocupa es el tema de la trazabilidad, pero si el pescado aparece, nos parece como medio injusto tener que sancionarlos por ello cuando es una circunstancia, es algo circunstancial, no tenemos problema. Ok, muchas gracias. Sí, don Marco. Disculpe. Me habían preguntado básicamente sobre el tema de las mafias. Creo que nosotros como pescadores artesanales, propiamente tal, no somos fiscalizadores. Está el servicio, el carabinero, la armada, y todo el mundo sabe cómo se conoce ese tema. Pero vuelvo a reiterar, cuando tuvimos el problema de Lisa, tuvimos mayores cantidades de salmones escapados. Tremenda cantidad, temporales, todo eso, una cantidad tremenda de salmones escapados del tema de Lisa. Hoy día se solventó el tema de Lisa y tenemos menos salmones escapados. Y tenemos infraestructuras que han fallado. Discúlpeme, señor presidente, pero en Cailín fue la estructura que se echó a perder. No que alguien la rompió, un barco, no. El temporal que hubo ese día arremangó la balsa y se escaparon los salmones. Entonces, y en el tema, disculpe señorita, pero yo le quiero dejar bien claro, o sea, aquí hay una jaula que tiene muertos y ese muerto tiene que soportar una cantidad de peso, una cantidad de peces y una cantidad de fuerza. Pero no está determinada la cantidad en donde se controla la certificadora. Hoy día cualquier persona que tiene una consultora certifica todo, porque tiene que tener una cantidad de peso, igual que usted construye un edificio antisísmico. Para construir un edificio antisísmico usted tiene que tener normativa antisísmica y alguien le va a verificar que ese edificio antisísmico cumple las normativas que establecía para construir el edificio. Aquí no hay ninguna cosa que yo conozca que se exija para construir una jaula con las normativas para que ese centro no se mueva. Yo no conozco hasta el día de hoy que la empresa diga, mira, sabe que las condiciones que tiene Cailín en esta punta de aquí, tiene un hueste que sopla 150 nudos, tiene una marea de 7 a 8 nudos, depende de los días, y tengo una cantidad de agua que soporta ese volumen. Lo mismo que le pregunté el otro día al IFOC con las corrientes marinas. Y creo que eso nos está faltando a nosotros, porque es fácil hacer una revisión técnica del centro sin tener las normas básicas, como acabo de decir. Para construir un edificio, para tomar la revisión técnica de un vehículo, hay normativas establecidas estándares, que uno tiene que ver que se verifiquen que se cumplan estas normativas. Cuando Senapesca va a fiscalizar, tiene que decir, este muerto tiene las condiciones, este cabo cumple las condiciones, esta red cumple las condiciones y el fuerza de viento cumple las condiciones. Por lo tanto, si esa jaula se hace tira, algo fue que no se cumplió. Y eso es una cosa que nosotros decimos que tiene que cumplirse. Ok, ¿algo de respuesta? Sí. Sí, al tiro. Nuestro querido Marco, existen los planos. Vaya usted, existe un plano de... Primero se hace un estudio oceanográfico de cada sitio, porque las condiciones oceanográficas y de olas, de corriente, de marea son totalmente distintas. Entonces se hace un estudio oceanográfico, sobre ese estudio oceanográfico se hace un plano de fondeo, se determina el tipo de jaula. O sea, existe un estudio de ingeniería especializado en cada jaula y eso es lo que chequea Senapesca y es lo que chequean los certificadores independientes también. Señora Zaila. Muchas gracias, presidente. Solo para terminar, un par de cosas. Primero, datos. Cuando hubo el gran escape de salmones en la isla Guar, Por favor, escuchemos. se supone que tienen que mínimo recapturar el 10%. Dieron un aumento de plazo para recapturar, no alcanzaron a recapturar el 5%. Con suerte el 5%. ¿Qué pasó con todo el resto de pescado? Primera cosa. Segundo, cuando dicen que los salmones no comen especies nativas, sí comen. Y hacen mucho daño, presidente. No es que anden con la boca cerrada o mueran ni floten. No, se comen todo lo que encuentran por los costados. Ese también otro dato. Y para terminar, nosotros tuvimos un gran problema, ya que fue toda la pudrición que hubo de salmones, ya que le llamaron marea roja, ya, y que fue prácticamente un flagelo para los pescadores artesanales. 2 años sin poder trabajar, 2 años, porque todos nuestros recursos quedaron contaminados. Entonces, ojo con eso, porque también es un tema no menor, ¿ya? Y acá, como bien dijo la señora del servicio,
las sanciones de los pescadores artesanales están latentes, se ven. ¿Ya? El señor, disculpe, presidente, que lo nombre, dijo acá que no tenía problema de que se recapturen los salmones escapados. Pero él no controla, po. Ellos son los que fiscalizan, los carabineros. Entonces, él no tiene ningún problema en decir aquí en esta mesa, ni un problema. No, pero los que controlan son los otros. Muchas gracias, presidente. No, perdón. Sí. Hice la consulta precisamente para que quede en la ley. Claro, eso, presidente, porque a mí me llamó la atención. Porque, insisto, aquí los que tienen que transmitir son los que nos van a controlar a nosotros. ¿Ya? Consultaba yo delante y le decía, ¿y qué pasa si en el espinel salen 4 merluzas, un salmón? Estamos penados por la ley. A eso yo me pregunto. Claro, entonces, ¿cómo lo vamos a tomar? Si no queremos salmón escapado, pero si es que hay escape, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo se va a enfrentar? No. ¿Como fauna acompañante? ¿Como pesquería? Entonces, eso es lo que necesitamos ver. Por supuesto. ¿De qué manera nosotros buscamos aquí la facilidad para que nuestra gente no se vaya presa? Porque sí tenemos pescadores presos por pescar salmones escapados. Y no los artesanales no rompieron las mallas. Como bien dice mi compañero Marco aquí, muy bien. Solo incrementa el tiempo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor. Bueno, yo le agradezco a todos los expositores. Este es un tema muy importante para las regiones que nombré. Quiero recordar solamente que mañana el seminario de bentónicos se inicia a las 10 de la mañana. ¿No? Bien, lo más cortito posible, estamos sobrepasados. Senador, la importancia del último artículo, porque precisamente se crean 2 tipos penales en el proyecto de ley. Uno para proteger a los centros cultivos de los robos, ¿no es cierto? Y el segundo, para evitar que, si los peces están enfermos, la empresa decida soltarlos y no llevarlos a vertederos. Esa es la razón del último artículo y que es importante ratificarlo. Nada más. Ok, gracias. Quiero recordar a los moderadores que si no pueden ir, tengo entendido que el senador Puy parece que no puede ir mañana, está de moderador que nos indique para reemplazarlo. ¿Ya? Por favor, nos indica si alguien no puede ir mañana. Bien, habiendo eso cumplido y agradeciendo nuevamente a todos los expositores, se levanta la sesión.